Bueno, buen día. Seguimos hoy con el tema de integrales curvilíneas, ¿sí? Si yo sigo el orden del apunte, lo que vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Era integral curvilínea. Nosotros vimos integral curvilínea de un campo escalar, que en realidad esa parte está al final de la unidad, ¿sí? Yo empecé por esa. Después vimos integral curvilínea de un campo vectorial, siempre en R2, en general lo han visto en R2, y ustedes creo que en el práctico han hecho casi que exclusivamente ejercicios en R2. ¿Ah? Después vienen las propiedades del integral curvilínea, eso véanlo del apunte, que fácil. Yo, mi idea acá es ir a lo que es un poquito más complicado, ¿sí? O a lo que tiene un poco más importancia que lo expliquemos acá. Si siguen el orden del apunte, nos metemos ya empezamos a ver integrales curvilíneas cerradas, o sea, donde la trayectoria es cerrada. En el apunte hay un título ahí que es cálculo de área con integrales curvilíneas. Ese véanlo ustedes, es fácil. Yo prefiero ir a lo que me interesa un poco más, que es teorema de Green. Teorema de Green. ¿Sí? ¿Qué es? O sea, ¿qué hace Green? ¿Cuál es el teorema de Green? ¿O qué dice el teorema de Green? Green lo que dice es que si yo tengo una integral curvilínea cerrada en el programa azul, o sea que voy a tener que la trayectoria es cerrada, ¿sí? Y que lo voy a recorrer en sentido antihorario. ¿Ah? Y si estoy haciendo una integral curvilínea es porque tengo un campo vectorial, F mayúscula, que lo voy a escribir así. P diferencial de... A ver, vamos a poner versor ahí, porque no estoy en integral todavía. El campo vectorial va a ser P versor I más Q versor J. Lo que dice Green, o lo que hace el teorema Green, es que la integral curvilínea cerrada, ese es el simbolito de integral curvilínea cerrada, a lo largo de la curva L. ¿Quién es la curva L? Y bueno, en esta curva que está acá cerrada. ¿De quién? Del campo vectorial SF. Acá yo sí lo pongo como integral curvilínea, diferencial de X más Q, XY, diferencial de Y. Green dice que eso se puede resolver como una integral doble en un dominio D. ¿Quién es D? Y va a ser el área encerrada esa que está ahí. ¿De qué cosa acá adentro? Va la derivada de Q, la derivada parcial de Q con respecto de X, menos la derivada parcial de P con respecto a Y, diferencial de X, diferencial de Y. Eso es lo que dice Green, que ahora vamos a demostrar. La demostración es medianamente fácil, así que la hacemos. Pues cortita. Entiendo que en el práctico ustedes ya lo vieron esto y lo han hecho ejercicios de esto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea? Yo tengo que resolver una ecuación, una integral curvilínea cerrada, y en vez de hacerlo por integral curvilínea, aplicando Green lo puedo transformar en una integral doble. ¿Ah? Que en general, depende, a veces es más cortito hacerlo así que hacerlo de esta forma. ¿Me siguen, sí? Sí, profe. El gráfico, yo estoy tomando el apunte porque por ahí confunde. En el apunte, el gráfico este lo tiene en la página anterior. ¿Ah? Yo para usar las mismas letras que usa el apunte, acá le pone a este punto le llamo A, voy a poner un punto por acá que le llamo B, y que le pone, no, le pone C y B. Así hacemos las mismas letras, ¿sí? C, acá pongo un puntito B y acá le llamo E. ¿Ah?
Pero lo mismo, ¿qué hago yo? En principio defino un punto de inicio, un punto al medio de toda la trayectoria, como para separarlo en algo más parecido a un integral doble, donde el integral doble yo generalmente tengo función techo y función piso. ¿Ah? Función que va por arriba y función que va por abajo. Si yo lo veo así, tú puedes decir que tengo desde el punto A hasta el punto C, pasando por el puntito B, una función, una curva. Y desde el punto C, volviendo al punto A, otra función, que sería la función techo para la integral doble, digamos, por el dominio, pasando por el punto E. ¿Sí? ¿Dónde dejé el azul? Y le pongo, o sea, voy a decir que ahora esta curva le voy a llamar una función 1 de x, y a esta otra curva va a ser una función 2 de x. O sea, tengo dos funciones que definen esas curvas. ¿Ah? Ahora vamos a demostrar el teorema, ¿sí? O por lo menos una mitad del teorema, porque después la otra es lo mismo. El teorema de Green, ¿ustedes han hecho ejercicios de integral curvilínea en el espacio con Luis o no? ¿O todas en el plano? No, hicimos todo en el plano. Bien. En general, por lo menos acá, se da todo en el plano. Nosotros hoy capaz que vamos a hacer con el espacio, nos vamos a meter con otros teoremas, pero fíjense que Green, como está planteado acá, también es para el plano, ¿sí? Entonces, ahora, si usamos un poquito la cabeza, esa curva que yo la veo en el plano, si yo lo generalizo un poquito más, la podría tener en el espacio. O sea, yo podría tener, no sé, supongamos que soy una circunferencia, ¿no? En el plano. Si yo la circunferencia la llevo al espacio, yo puedo tener una circunferencia en el espacio, una derecha en el espacio, yo puedo tener una curva en el espacio y puedo tener una curva cerrada en el espacio. El campo vectorial F podría tener tres componentes, P, Q y R, y yo podría querer resolver una integral curvilínea en el espacio. De hecho, eso se hace, digamos, ¿sí? Se puede. Ustedes en el práctico no lo han visto, no han hecho ejercicio de eso. Y a lo que quiero ir es que Green, como está planteado acá, es solamente para el plano. ¿Sí? Hay un teorema, que lo vamos a ver, no sé si hoy, pero capaz, que es un teorema de pero generalizado, o sea, un poquito más general, que se llama teorema de Stokes. ¿Ah? O sea, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. El teorema de Stokes es más general, ¿sí? Mientras que el teorema de Green es solamente para el plano. De hecho, cuando veamos teorema de Stokes, vamos a ver que haciendo un par de cositas en Stokes yo llevo a Green. ¿Ah? ¿Me siguen con lo que quiero decir, no? Sí, profe. Sí, claro. Bueno, hay que demostrar esto. ¿Por qué es importante el teorema de Green? Porque acá vamos a sacar un montón de conclusiones. ¿Ah? Por eso está bueno. O sea, lo vamos a usar para sacar algunas conclusiones. Si yo quiero demostrar el teorema de Green, siguiendo por lo menos la misma demostración que tiene en el apunte, a ver, capaz que me entra acá, tengo que demostrar que, esto es igual a eso. ¿Ah? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a preguntar cuánto vale una integral doble en el dominio de alguno de esos dos miembros que están ahí. ¿Ah? Tiene dos partecitas la demostración. Tomo este o tomo ese. Creo que para hacer igual que en el apunte, ¿sí? Creo que el apunte toma esta. La derivada de P con respecto de I. O sea, yo me pregunto, voy a desarrollar eso, a ver qué pasa. ¿Ah? Voy a tratar de llevar eso a un integral curvilíneo. Me va a quedar un integral curvilíneo. Fíjense, yo voy a hacer así. Voy a plantear que esa integral doble yo la puedo resolver así. O sea, acomodé un poquito la integral. ¿Ah? Y esa integral, a ver, empezamos a ver un par de cosas.
Yo dije el dominio D. Acá está medio como genérico. Ahora, si yo ya le empiezo a desarrollar a la integral, tendré que poner los límites de esa integral. ¿Ah? El dominio D es el que está de esa curva. Los límites para X, porque la primera integral yo la dejé porque quise para X, si yo la veo como una integral doble, ¿cómo sería? Y bueno, tendría que calcular cuánto vale este valor, cuánto vale este valor. ¿Ah? Y acá será, no sé, X1, X2. Son dos valores de X. Entonces esto va a ir entre X1, X2. Y la segunda integral se mueve entre dos funciones de X, entre dos I's. O sea, función techo y función piso. O sea que voy a tener acá arriba F2 de X y acá abajo voy a tener F1 de X. ¿Ah? Bueno, y ahora sigo. Fíjense, cuando yo resuelva la integral de y, o sea, la integral que tiene diferencial de y, ¿qué tengo que integrar? La derivada de p con respecto a y. Y si yo estoy integrando algo que es la derivada de p con respecto de y, ¿ah? Acuérdense que integración y diferenciación, o para hacer más fácil, integración y derivación son funciones inversas. ¿Ah? Sí, no, si yo estoy integrando una derivada, en definitiva esa integral me va a quedar directamente p. ¿Sí o no? O sea, va a quedar algo así. X1, X2, esa integral no hice nada. ¿Ah? Ese diferencial de X lo voy a poner acá al final, porque ahora voy a poner acá el resultado de la segunda integral, la integral de y. Entonces, la integral de la derivada de p, con respecto a y, me va a dar p. ¿Sí? O sea, resolví la integral. Pero tengo que aplicar barro, o sea, tengo que a p, que es la integral, evaluarla entre la función 2 y la función 1. Función de x y función de x. ¿A quién tengo que evaluar? Esta es una integral de y. O sea que a la que tengo que evaluarla es a la y. O sea que voy a poner acá, como para que se note, ¿no? Después igual lo voy a resolver acá, pero ¿a quién tengo que evaluarla? A la y, la tengo que evaluar acá. Haciendo barro, ¿no? A ver si me entra acá el costadito. El diferencial de x lo pongo acá más juntito. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí. Sí, profe. Y ahora en realidad a ese barrow, porque acá tengo regla de barrow, lo voy a desarrollar, va a quedar así. Integral entre x1 y x2, o sea, todavía tengo un integral por resolver. Barrow me dice que es, un corchete acá, va a ser la función p, valuada en, a x no le hice nada todavía, en la función 2, menos p, valuada en la función 1. Diferencial de x, ¿está? Fíjense que acá es una cuestión de achicarlo un poquito. Estoy poniendo f2 y f1. Acá es f2 de x. Es una función de x y una función de x, ¿está? Ahí evalúo. Oh, y qué barro. Con lo cual me queda una integral de una diferencia. A esto lo puedo poner ahora así. Va a ser la integral entre x1 y x2. ¿De quién? De la primera, o sea, p, x, f2, diferencial de x. Tengo un menos acá, menos la integral entre x1 y x2 ¿de quién? De p, x, donde y vale f1. Tengo dos integrales ahora. Y ahora analizo esas dos integrales por separado. La primera integral me dice que es la integral de, va entre x1 y x2, donde la función y vale f2, o sea, vale el techo, ¿sí? Estoy yendo
desde x1 a x2 estoy yendo para allá, de x1 a x2, límite inferior y límite superior de aquel integral, de la función techo. A ver, razonémoslo. Esa integral, yo la puedo ver como una integral de línea, porque me estoy moviendo por la trayectoria techo, ¿sí? Que tiene esta trayectoria A, E, C. Esa es una forma de decir que me estoy yendo desde el x1 al x2, o sea, estoy yendo en esta dirección, de izquierda a derecha, y si me veo cómo se mueve a través de la función f2, hace la trayectoria AEC. ¿De quién? De la función P. Acá lo pongo I porque el que me está dando la trayectoria es la integral curvilínea. Esto es una integral de línea ahora, donde se mueve a través de la trayectoria F2, siguiendo el AEC. Y la otra integral, que tengo un menos, le pasa algo parecido. Hace, fíjense, de nuevo, es un integral que va de x1 a x2, o sea, va de izquierda a derecha, a través de la función f1, que es la función piso sería, pero como viene de x1 a x2, está haciendo la trayectoria ABC. O sea que lo puedo poner así, integral de línea ABC de la función P. O sea, transformé esto en dos integrales de línea. Y si yo, o sea, me fijo, ¿no? La segunda integral, la que dice ABC, hizo el caminito este, ABC. La primera hace el caminito AEC. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Por propiedad de integral curvilínea o integral definida, yo voy a hacer lo siguiente. A la primera integral le voy a cambiar el sentido. O sea, en vez de hacer AEC, o sea, hacer AEC, ¿por qué? Porque es como que va en contra de la integral curvilínea cerrada. La voy a cambiar para que haga... ¿Se ve ahí? No, no se ve. Ahí me quedé sin pizarrón, lo hago un poquito más chiquito. A ver. ¿Se ve ahí todavía? Ahí se dejó ya. Ahí. O sea, a esta integral le voy a cambiar la trayectoria, va a ser CEA. Si yo cambio la trayectoria de la integral curvilínea, si cambio la trayectoria, no, es que no estoy cambiando la trayectoria, estoy cambiando el sentido de la trayectoria, ¿sí? La trayectoria es la misma, es la función F2, es la función techo. Pero en vez de ir desde el punto A hasta el punto C pasando por E, voy a empezar en C, terminar en E, pasando por E. Si yo cambio el sentido, la integral cambia de signo. ¿Ah? O sea que agrego un signo, o sea, cambio el sentido y agrego un menos. Menos A, B, C. ¿Y por qué hice eso? Porque ahora tengo la suma, o la resta, que es lo mismo, de dos integrales curvilíneas que cierran una trayectoria. Entonces, esto que está acá es igual a la integral curvilínea cerrada, porque ahora cerré una trayectoria. Me olvido, o sea, supongamos, o sea, saco un factor común, lo pueden ver de buena forma, ¿no? Saco un factor común menos y me va a quedar una suma. O sea que esto va a ser igual a menos la integral curvilínea cerrada de ¿quién? De P. A través de la curva L. Cuando habla de la curva L es esa curva cerrada. ¿Ah? O sea que, como conclusión de todo este desarrollito, lo voy a poner... Lo pongo acá, porque me quedo sin pizarrón. Entonces yo partí de esto. O sea, la conclusión de todo ese desarrollo es que la integral
doble del dominio de, o sea, de donde yo partí, de la derivada de P con respecto de I, de X de Y, esto es un integral doble, todo eso, haciendo ese desarrollo, yo demuestro que es igual a menos la integral curvilínea cerrada de P de X. ¿Ah? Sí, más o menos, ¿no? Sí, profe. Y acá voy a hacer como para que me vaya quedando lo que yo necesito. Yo demuestro que esto es igual a eso. A ese signo menos, en vez de ponerlo de aquel lado, lo voy a poner de este lado. ¿Ah? O sea, esta es la primera parte de la demostración. En definitiva, lo que hice, demostré que es integral doble, y adelantándome a cuál va a ser la conclusión, ¿no? Ese integral doble es, lo hago acá en rojo, es este pedacito, o sea, acá tengo un paréntesis, ¿no? Se va a distribuir, pero este pedacito del green, que es esto que está acá, me da esa parte, y esa parte es este pedacito, digamos. ¿Ah? O sea, esa mitad se corresponde con esa mitad. Si yo hago exactamente el mismo desarrollo, no lo vamos a hacer, pero si hago el mismo desarrollo, pero parto de este, ¿se ve ahí? Sí. O sea, si hago el mismo desarrollo, pero en vez de haber partido de derivada de P con respecto de Y, hubiera usado derivada de Q con respecto de X, y hubiera hecho la misma onda, hubiera podido demostrar que esto es igual a la integral curvilínea de Q. Hubiera llegado de eso. ¿Ah? Y ahora lo único que me falta para terminar de demostrar Green es sumar miembro a miembro. ¿Ah? Si yo sumo esto con esto, me da igual a la suma de estos dos que están allá. Y bueno, háganlo ustedes, ¿no? Pero la suma de esto con esto me da esto que está acá. Y la suma de este con este, acomodándolo el signo menos allá adentro, llego a eso. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Dice que lo sumemos. Sí, o sea, yo tengo una igualdad y tengo otra igualdad. Yo puedo hacer acá, a ver, no se va en el pizarrón, pero hago así, más. O sea, este más este me va a dar una suma. O sea, luego acá arriba. Este más este me va a dar una suma. A ver, así se ve. Si yo a este le sumo este, acá tengo un signo menos, pero hago una suma. Esto más esto me va a quedar ese integral más menos ese integral, me queda este integral menos ese integral. Como son dos integrales del mismo dominio, puedo unirlas en una sola integral, que va a ser el integral de esto menos eso, que está ahí. Porque sumo esto con esto. Y del otro lado, al igual, si yo sumo esto más esto y eso más eso, es la suma de dos integrales curvilíneas que las meto en una sola. ¿Ah? ¿Entiende la idea, no? Sí, sí, ahora sí. Es sumar miembro a miembro. Yo acá lo puse Profe, una únicamente consulta. de una mitad. La otra mitad es lo mismo, nada más que en vez de P hay que poner Q y es lo mismo. ¿Sí? De hecho, creo que el apunte, no me acuerdo el apunte si lo desarrolla los dos o dice, bueno, de manera análoga puedo demostrar eso. ¿En el de abajo no falta un signo menos o en el No, desarrollo en el desaparece? segundo no sale un signo menos. Porque no sale un signo menos. Porque lo que va a dar vuelta es la otra integral. Entonces, este menos se va a ir cuando dé vuelta, va a quedar las dos positivas. Acá fíjense, cuando yo hice este desarrollo tenía un signo positivo y un signo negativo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Cuando invertí este integral desde que yo invertí, o la invertí acá, me apareció un signo menos y quedaron los dos negativos. Si yo hubiera hecho el otro desarrollo con Q, me va a aparecer un signo menos, ¿sí? Pero el que voy a invertir, el que le voy a aplicar esa inversión, va a ser la segunda partecita. Entonces ese negativo se va a convertir en menos menos, va a quedar positivo, van a quedar las dos positivas. ¿Ah? Pero me sigue más o menos, ¿no?
Yo entiendo que ejercicios han hecho de Green, ¿sí? O sea, creo que no hace falta que hagamos un ejercicio, ¿sí? ¿Hace falta ejercicio? No. A ver, práctico. ¿Qué? Ya hicimos el práctico. Lo hicieron en el práctico, sí. Borro todo. Yo sigo con lo que, o sea, ¿cuál es la idea? Acá veamos, más allá de que algunos desarrollos los hacemos, yo creo que el valor agregado de esto, o lo que tenemos que ver nosotros, es poder explicarles cosas que están en el apunte que por ahí no se entienden del todo, ¿sí? Yo entiendo que a veces un desarrollo está un poco más prolijo en el apunte. Mi idea acá es intentar explicarles esas cositas que por ahí no se entienden, no están tan explicadas en el apunte. Independencia de la trayectoria. Independencia de la trayectoria o condición de independencia de la trayectoria, vamos a ver acá, es en algunos casos, o sea, nosotros hemos visto que un integral curvilínea depende de qué. Algo así, ¿no? Un ejercicio, ¿de qué depende el resultado de un ejercicio? Si yo tengo, ¿no? Un punto de inicio que le damos A, un punto final que le damos B. Y acá tengo, no sé, una trayectoria, ¿verdad? Algo así. ¿Ah? Estoy en el plano, o sea que mi campo vectorial lo borre, pero va a ser algo así. P de XY versor Y más Q de XY versor J. Un ejercicio depende de qué? Del campo vectorial F. O sea, si yo cambio el campo vectorial F, el resultado va a cambiar. Depende del inicio y el fin. Si yo cambio del inicio y el fin, cambia el ejercicio. Y depende de la trayectoria. ¿Ah? O sea, depende de tres cosas un ejercicio. El campo vectorial, el punto de inicio y fin, y qué trayectoria yo use. ¿Ah? Pero hay ciertas condiciones, que vamos a mostrar acá, vamos a ver cómo se hace cuál es la idea, en las cuales el campo vectorial cumple algunas condiciones, lo que lo hacen es que no dependa de la trayectoria. O sea, hay campos vectoriales, es una propiedad del campo vectorial, ¿no? Que vamos a demostrar acá, para lo cual no importa la trayectoria que yo use, el resultado va a dar el mismo. ¿Ah? Sí, más o menos, ¿no? O sea, no importa si yo cambio la trayectoria, el resultado del integral curvilíneo, mientras yo mantenga el punto de inicio y el punto de fin, va a dar el mismo, va a dar lo mismo. Y eso en física es importante porque eso se llama campo conservativo. ¿Ah? ¿Cómo demuestro? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que el campo vectorial es conservativo? O sea, que el campo vectorial no depende de la trayectoria cuando hago un integral. Y lo voy a sacar, a la conclusión lo voy a sacar gracias a Green. Yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense, supongamos que tengo un integral curvilíneo con esa trayectoria. ¿Ah? Y supongamos que ahora agrego otra trayectoria o algo así. ¿Ah? También empiezo en A y termino en P. Son dos trayectorias distintas para llegar de A a B. Tengo infinitas, ¿no? Como para darle alguna idea a esto, o sea, para poder poner simbología como hicimos recién, mi punto de origen es la A, mi punto de fin es el B. Yo voy a poner acá un puntito C y un puntito E. ¿Ah? Para después poder indicar mejor cómo se mueven las integrales. ¿Ah? Y yo por ahora, voy a suponer, esto es una suposición,
que el campo vectorial F es independiente de la trayectoria. Si eso ocurre, yo estoy diciendo que la integral curvilínea a lo largo de la curva ACB. El Google me escuchó y empezó a... O sea, la integral curvilínea a lo largo de ACB de ese campo vectorial F, voy a poner así, P de X más Q de Y, me va a dar igual a si yo me muevo por AEB. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si se cumple que el campo vectorial es conservativo, estoy diciendo que la integral curvilínea a lo largo de ACB me va a dar igual a si yo lo hubiera hecho por AEB. ¿Ah? Voy a hacer un pequeño desarrollo para ver cuál es la condición, de acá va a salir cuál es la condición que se tiene que cumplir para que pase eso. ¿Cómo hago? Voy a llevar una de estas integrales, por ejemplo esta, a la izquierda, y me va a quedar, lo hago acá, como sigo acá. Hago así, ACB de P de X más Q de Y, menos, a esa integral que está a la derecha le voy a estar restando. AEB P de X más Q de Y igual a 0, porque la traje restando. Ahora, fíjense, la integral curvilínea ACB es la que hace esa trayectoria que está acá, la que va por abajo, la que está en negro. La otra integral curvilínea es la que hace la trayectoria que está en rojo. Entre las dos están haciendo una integral curvilínea cerrada, siempre y cuando yo corrija un sentido, porque es como que las dos están yendo del A hasta el B. Entonces voy a hacer eso de, a esta integral, a la segunda, le voy a cambiar el sentido de integración. O sea, en vez de decir que va de A, E, B, que haga A, E, B, voy a hacer que haga B, E, A. Y si yo hago eso, va a quedar así, va a quedar integral A, C, B, P de X más Q de Y. Acá bien, lo pongo y después lo corrijo, menos. Si yo a esa le cambio el sentido, va a quedar así, B, E, A. Pero, si cambio el sentido de integración, cambia el signo de la integral, o sea que me va a aparecer un signo menos, por ende eso se hace más. ¿Me siguen, sí? Sí, profe. ¿Y ahora qué logré yo con eso? ¿Para qué hice eso? Tengo la suma de dos integrales de línea, donde ahora las dos cierran una trayectoria, porque la primera hace ACB y la segunda hace BEA y están sumadas. O sea que la suma de esas dos integrales la puedo poner como la integral curvilínea cerrada, a lo largo de la trayectoria L. ¿Y quién es L? Es toda la curva esa. Toda la curva. ¿Ah? Y eso me tiene que dar 0, porque acá tenía 0. ¿Ah? Pero, no me va a entrar ahí, lo voy a poner al costado. Yo vi recién que una integral curvilínea cerrada se puede, acá pongo por Green, en vez de resolverlo como integral curvilínea, lo puedo resolver como integral doble en el dominio D. ¿Quién es D? Esa área cerrada ahí. O sea que esa integral, en vez de resolverla por curvilínea, la planteo por Green. Q de X menos P de Y.
Y esto te igualó a 0. O sea, lo que hice fue reemplazar esto por green. Y para que eso dé 0, para que el integral doble dé 0, lo que me tiene que dar 0 es lo que está acá adentro. Entonces de acá yo saco que para que se cumpla todo eso que yo dije, se tiene que cumplir que ese paréntesis sea 0. Entonces acá saco que la derivada de Q con respecto de X tiene que ser igual a la derivada de P con respecto de Y. Para que esto dé 0. ¿Ah? Si eso se cumple, y esto fíjense que es P y Q, son las componentes del campo vectorial. ¿Ah? Esto se llama condición de independencia de la trayectoria. Si eso se cumple, es un campo conservativo. Claro, si eso se cumple, el campo vectorial es un campo conservativo. Y la integral curvilínea que yo haga no va a depender de la trayectoria, va a depender solamente de los puntos de inicio y fin, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y esa es una conclusión que está acusando Green. Por eso ustedes, yo creo que en el práctico lo habían hecho, o sea, esto lo han usado, ¿han visto su condición de independencia, no? ¿Lo usaron o no? Sí, esto lo vimos y ¿Lo vieron en dónde? ¿Lo vieron en qué? lo vimos con el profe y lo usamos, hicimos un ejercicio, dos. Claro, un ejercicio donde... Un ejercicio era que Sí, un ejercicio donde les da una trayectoria por ahí difícil, ustedes demuestran eso, o sea, o prueban eso, entonces dicen, no, en vez de usar la trayectoria que es difícil, uso otra, que es más fácil. ¿Ah? Seguramente lo han hecho. Bueno, esa es la demostración de por qué, o sea, yo no sé si en el práctico les explicaron por qué, pero capaz que en el práctico usaron esa formulita o esa condición. Y eso viene de ahí. ¿Estamos? Fíjense, yo por ahí me adelanto un poquito con los temas, o voy mezclando, pero esto es solamente para el plano. En el espacio es un poquito más complicado, porque o sea, yo que estoy diciendo, que con esa condición pruebo que el campo vectorial es conservativo y que por ende las integrales curvilíneas no dependen de la trayectoria. Pero siempre en el plano. Si yo me voy al espacio voy a tener P, Q y R, y este desarrollo no me sirve, porque me falta algo. ¿Ah? Lo vamos a ver un ratito qué pasa cuando me voy al espacio. Porque también se puede probar cuáles son las condiciones para que el campo vectorial en el espacio ahora sea conservativo. ¿Sí? Pero bueno, esto es en el plano nomás, por ahora. ¿Dudas con eso? Sí, por mí. Función potencial. Este es un tema medio, por ahí confunde un poco, pero es fácil y, o sea, creo que se entiende. Y el desarrollo de lo que vamos a hacer ahora es muy parecido, por no decir casi lo mismo, a una parte de ecuaciones diferenciales, en un caso de ecuaciones diferenciales. O sea, que lo vemos ahora y después le sirve para ecuaciones diferenciales. ¿Qué es función potencial? Está muy relacionado con lo que vimos recién. Yo voy a decir que si yo tengo un campo, de nuevo, siempre en el plano, ¿no? Si yo tengo un campo vectorial F, que era algo así, P de XY versor Y, más Q de XY versor J, es un campo vectorial. ¿Ah? Si yo puedo probar o demostrar que existe una función
U, se usa la U. Una función U de dos variables, ¿sí? Esto es un campo escalar, ¿sí? Es un campo vectorial, esto es un campo escalar. Una función U, yo voy a decir que esa U es función, se llama función potencial, lo escribo acá, si se cumple que el campo vectorial F es el gradiente de esa función U. O sea, la definición por ahí es un poco rara, pero ¿qué estoy diciendo? Si yo tengo un campo vectorial F y puedo demostrar que esa F, que tiene dos componentes en este caso, es el gradiente F, es el gradiente de una función U, esto es un campo escalar. Si eso se cumple, U se llama función potencial y F es un campo conservativo. Así más o menos. Sí, o sea que la derivada en x de u sería la función p y la derivada en y sería la función q. Ahora vamos a explayar eso. Si yo digo que eso es cierto, si eso es cierto, estoy diciendo lo que dijo ahí recién. Estoy diciendo que, ¿cómo era el gradiente? O sea, U es una función de dos variables, ¿sí? Es como z, función de x, y. Se usa la U para potencial. ¿Ah? Si eso se cumple, el gradiente del campo escalar U va a ser así. La derivada de U con respecto de x, versor y, más la derivada de U con respecto de y, versor j. Porque esto que está acá es el gradiente de U. Y lo que dijo ahí recién es que si yo a esto lo comparo con eso, estoy diciendo que P, o sea, esta parte del vector, porque esto es un vector, son dos vectores, ¿no? Esta parte es igual a esta parte, o sea que P, vamos a poner P de x, y tiene que ser igual a la derivada de U con respecto de x. O sea, esta componente tiene que ser igual a esa componente, y Q tiene que ser igual a la derivada de U con respecto de y. ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Porque hasta ahí, digamos, por lo menos la idea es medianamente fácil, pero ¿cómo yo pruebo o cómo puedo demostrar? Porque vamos a un ejercicio o de un poco más práctico, ¿no? Más allá que en lo que es el práctico, en la parte integral curvilínea de esto no van a hacer, pero en ecuaciones diferenciales hay una que es parecida a esto. ¿Ah? Si yo tuviera ejercicio, ¿cómo demuestro que esto es cierto? O sea, ¿cómo puedo hacer? Porque no lo sé. ¿Sí? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Si yo a P lo derivo con respecto a I, ¿ah? A P lo derivo con respecto a I. Vamos a ver para qué. ¿Qué voy a obtener? Y bueno, voy a obtener la derivada de P con respecto de I. ¿Sí? Porque lo derivé. Eso sería derivarlo con respecto a I. Ahora, si yo derivo a P con respecto a I, ¿qué estoy haciendo en definitiva? Si esto es cierto, ¿no? Estoy haciendo una derivada segunda de U, porque ya era una derivada, que lo volví a derivar, que ya era, o ya estaba derivado con respecto a X, y que ahora lo derivé con respecto a Y. ¿Ah? O sea, a P lo derivé con respecto a Y. Y si P era la derivada de U con respecto a X, ahora tengo una derivada segunda. A Q lo puedo derivar con respecto de X. Si a Q lo derivo con respecto a X, me va a quedar así. Derivada de Q con respecto de X, ¿qué es en definitiva? Es la derivada segunda de una función U que ya estaba derivado con respecto a Y y que ahora lo derive con respecto a X. Y como las derivadas cruzadas tienen que ser iguales, porque tengo derivada de U segunda con respecto a dos variables,
por más que fueron distintos los órdenes en que yo derivé, estas dos derivadas tienen que ser iguales. Entonces la conclusión es que la derivada de P con respecto de I tiene que ser igual a la derivada de Q con respecto de X. ¿Ah? Y eso que está ahí es la condición de independencia de trayectoria. O sea, ahora empezó bonito el lío este, ¿no? Yo estoy diciendo que si el campo vectorial F cumple esa condición, empiezan a pasar varias cosas. Primero, el campo es conservativo. ¿Ah? Quiere decir que si yo hago integrales curvilíneas no van a depender de la trayectoria. Eso lo vimos recién. Y ahora lo que demostré con esto es que si eso pasa, además, existe una función U que se llama función potencial y que el campo vectorial F es el gradiente de esa función U. Yo la función U no la conozco, ahora la vamos a calcular, pero no la conozco todavía. ¿Así más o menos con las ideas? Sí, profe. Sí, sí. Pero voy a ver un poquito. Fíjense que estos dos que están acá son los dos términos que estaban adentro de Green, en la resta de esos dos para hacer Green. Yo de ahí saqué conclusiones. Si son iguales, el Green me va a dar 0. Por ende, la integral curvilínea va a dar 0 cerrada. O sea, demuestro que no depende de la trayectoria. ¿Ah? Si no depende de la trayectoria, se llama, en física sobre todo, campo conservativo. Y si se cumple eso, además, estoy demostrando que F es el gradiente de una función U a la que le damos función potencial. Y esa función potencial yo todavía no la conozco y la vamos a calcular. Se calcula. ¿Para qué sucede esto? ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros acá no le damos tanto sentido físico, pero por ejemplo, ustedes en física 2, función potencial, la definición teórica de voltaje de tensión es el trabajo de mover una carga eléctrica del infinito hasta acá. Y eso se llama diferencia de potencial. ¿Ah? De ahí viene la definición teórica, por lo menos, de diferencia de potencial. ¿Ah? Se lo van a usar en electricidad, digamos, o por lo menos la parte más teórica de electricidad. ¿Sí? Bueno, entonces yo para demostrar que un campo vectorial F es conservativo, hago eso. Si eso pasa, tengo función potencial. No la conozco y la tengo que poder, o la puedo calcular. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer ahora es, ¿cómo se calcula esa función potencial? Borro acá. ¿Cómo calculo la función potencial? ¿Quién es la función potencial? Es U. ¿Ah? Esto que vamos a hacer ahora, el desarrollo es casi lo mismo, con algún cambiacito, de un tema de ecuación diferencial. O sea que está bueno que lo aprendamos ahora y después lo usamos. Porque es lo mismo. Yo para calcular U, voy a partir, ¿cuál es mi objetivo ahora, no? Calcular la función U. Voy a partir de esto o de esta. De cualquiera de los dos. Tengo dos formas, dos caminitos, dos inicios. Yo voy a partir de la primera. Yo estoy diciendo entonces que P, por una cuestión de simplicidad, voy a dejar de poner P de XY. Ahora pongo P directamente, pero es P, función de dos variables, es la componente una del campo vectorial. ¿Sí? P es la derivada de U con respecto de X. Eso está acá. Y yo lo que quiero es encontrar U. Entonces hago así. Despejo U. U, esa derivación con respecto de X, ¿cómo se despeja? ¿Cómo hago? Yo lo que estoy haciendo es integrar en ambos lados, o, para hacerlo rápido, esa derivación pasa al otro lado como integración. Yo voy a dejar un espacio acá a propósito para rellenarlo, pero voy a decir que esto es integral ¿de quién? De P. Bueno, voy a poner a unos X para que no nos olvidemos que la función P tiene dos variables, ¿sí? Y acá dejé un espacio de propósito para poner que U es una función de dos variables. ¿Ah? ¿Me siguen ahí, no? Sí, profe. A veces lo voy a poner, a veces no, a veces lo abrevio, a veces lo pongo a propósito. Pero tengo un problema, o sea, tengo ahí una cuestión de resolver. Fíjense,
El razonamiento es el siguiente. Si la función u, la que está acá, u, que yo no la conozco, una función de dos variables, ¿no? Tenía términos con solamente i, con variables i, ¿qué pasó? Cuando yo derivé a u con respecto a x, todos esos posibles términos que podía tener u y que solamente tenían variable i, los perdí, porque la derivación con respecto a x me mató todos los términos que solamente tenían i. ¿Ah? Entonces, cuando hago el proceso inverso, tengo que considerar, se le pone phi, que hay términos que tenían i. A ver, vamos de nuevo. Esta es la función u. Si yo a u lo derivo con respecto a x, que es lo que tengo acá, tengo que derivar esto, derivado con respecto a x, de la integral con respecto a x me da p. Y esto me da 0, porque solamente tiene i. ¿Se entiende la idea, no? Yo estoy tratando de reconstruir una función u haciendo las operaciones al revés. ¿Sí? ¿Siguen? Sí, profe. Entonces, esa función phi de i, yo la pongo porque digo, bueno, acá meto todo lo que puede tener solamente i. A lo mejor no tiene nada, ¿no? Pero yo lo considero ahí en mi desarrollo. Y en principio, es un poco mentira, pero ya tengo el resultado. Esta es la función u. U es la integral de eso, más eso que está ahí, fin. Pero ahora tengo otro problema. ¿Cuánto vale eso que hay acá adentro? Que no lo sé. O sea, ya encontré el resultado. Porque esto apenas lo tengo como dato. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Pero apenas lo tengo como dato, lo integro y me da algo, va a dar resultado. Pero tengo eso que no tengo idea qué es. Entonces, ¿qué hago? Voy a derivar a u. ¿No? ¿Para qué? Voy a poner como operación acá. Voy a derivar con respecto a i. Si yo a u lo derivo con respecto a i, me queda así. Derivada de u con respecto a i. ¿Ah? Cuando pongo la flechita acá, estoy derivando todo esto, ¿no? Si derivo a la izquierda, o sea, voy a hacer un globito así. O sea, a todo le aplico derivación con respecto a i. ¿Qué me va a quedar? Esto, como estoy resolviendo de forma simbólica, no tengo idea qué es, no lo puedo resolver, entonces lo escribo, va a ser derivada con respecto a i de la integral de p. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy derivando todo con respecto a i. Esto es la derivada con respecto a i. Esto es lo que está ahí. Más la derivada con respecto a i de eso va a ser, bueno, va a ser phi prima de i. Acá incluso pongo notación de análisis 1 porque es una función de una sola variable, entonces pongo phi prima. ¿Sí? Acá si quieren puedo poner, no hace falta, pero es derivada con respecto a i. Estoy derivando con respecto a i. Pero la derivada de u con respecto a i, es igual a q. O sea que esto, que es igual a todo eso, lo puedo igualar a q. ¿Ah? Y de esa última igualdad, yo puedo despejar phi. O phi prima de i. Hago así. Phi prima de i, voy a despejar de acá. Voy a despejar ese término. ¿Qué me queda? Me queda q menos q. Todo ese término que tiene derivada integral paso para dar restando, ¿sí? La derivada con respecto a i de la integral de p diferencial de x. ¿Sí? Despejé phi prima. Phi es una función de una sola variable, solamente tiene i. ¿Ah? Por ende, la derivación la puedo pasar para aquel lado, a esa derivación, como integración. O sea que phi de i va a ser la integral de q menos
la derivada con respecto a y de la integral de p. Ese corchete cierra ahí. Y esa derivación con respecto a y pasa como integración con respecto a y. Y esa es la función phi, o el término ese que yo había puesto para considerarlo de x. Entonces, el resultado final, o sea, la función u, lo que yo estaba buscando, va a ser eso más este, y este, todo eso que está ahí. O sea, que el resultado final va a ser ese integral más todo ese integral. ¿Me sigue más o menos con la idea? Sí, Hasta profe. ahora sí. Bien. Yo sé que es un poquito enredado, pero una vez que le agarro la mano o sea, es más o menos fácil. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Comparamos cómo funciona un ejercicio, porque esto es todo muy simbólico y por ahí se llama mucho lío porque hay muchas operaciones. Cuando yo tengo P y Q, o sea, cuando sé que es P y Q, lo puedo ir resolviendo y no es tan difícil, no es tan raro. Y segunda cosa que les digo es, yo en mi desarrollo empecé diciendo P es la derivada de U con respecto de X, despejé la U, me doy una integración con X, qué sé yo, de eso. Yo podría haber hecho exactamente el mismo desarrollo, o parecido, pero en vez de haber partido de P derivada de U con respecto a X, podría haber partido de Q. Podría haber hecho Q es la derivada de U con respecto a Y. ¿Ah? Despejo U y me hubiera quedado integral de Q con respecto a Y por una phi de X. O sea, es lo mismo, pero al revés. No sé si lo ven, ¿no? O sea, puedo partir de este, como hicimos ahí, o puedo partir de ese. Es más o menos lo mismo. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Para qué estamos despejando phi? Capaz que Porque lo vamos a ver ahora. así lo tengo que después meter acá adentro. O sea, al fin el resultado final de todo esto es que lo pongo, acá se ve así, es que la función potencial, o sea u, que es una función de dos variables, ¿quién es? Es la integral, está acá arriba, ¿no? De p más phi, pero phi, que no sabía quién era, es el resultado ahí. O sea, el resultado final va a ser más la integral de q de xy menos la derivada con respecto de y de la integral de p diferencial de x, todo esto integrado con respecto a y. Ese sería el resultado final. Yo tuve que despejar phi porque me apareció phi, o sea, tuve que calcular phi porque me apareció. Esa es la función potencial. ¿Ah? A ver, borro y hacemos un ejemplo. Sí. Me Borro. parece bien. Sí. Fíjense, o sea, parece complicado, pero después el ejercicio es medianamente sencillo. Fíjense, incluso le voy a mostrar cómo se arma, cómo invento ejercicio, ¿no? Bien, yo voy a hacer trampa. O sea, el ejercicio va a ser allá. Esto es lo que yo haría si yo tengo que preparar un ejercicio. Voy a empezar al revés, voy a decir, voy a inventar yo una función U. Esto ustedes no la saben. O sea, no se las doy como dato. ¿Ah? Acá están viendo lo que yo haría. Voy a inventar una función U como a mí se me ocurra. Y para no hacerlo tan complicado el ejercicio, no vamos a complicarla tanto la función, voy a poner, no sé, x al cuadrado por y menos y cubo sobre 3 más x. ¿Ah? Inventé yo una función. ¿Ah? Ahora fíjense, eso es un campo escalar, es las típicas funciones z función de dos variables, que en vez de llamarle z le dame u. ¿Ah? Si yo calculo el gradiente de esta, el gradiente lo puedo poner como un campo vectorial. ¿Cómo sería el gradiente de esto? O sea, la derivada de esto con respecto de x. A ver, que va a ser algo así. 2xy, que es la derivada de esto da 0, y la derivada de más x da 1. Versor y. Más, ¿cómo es la derivada de esto respecto de y? Y va a ser, paréntesis,
x al cuadrado menos la derivada de esto va a ser 3y cuadrado sobre 3, lo puse a propósito ahí para que dé eso, y cuadrado, ¿sí? Versor j. ¿Me siguen más o menos lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Esto es, cuando nosotros hacemos parcial o lo que sea, esto es lo que yo hago en mi hoja. Planteo esa función u y calculé f. Y ahora el ejercicio, ahora sí vamos a lo que les tocaría a ustedes, sería así, fíjense, sea f el siguiente campo vectorial. 2xy más 1 versor y, creo que es, más x al cuadrado menos y al cuadrado versor j. Eso, acuérdense, ustedes los que están a la derecha no lo saben, no lo ven. Este es el ejercicio. Y el ejercicio pide calcular la función, o sea, demostrar que esta función tiene una función potencial y calcularla. ¿Tá? Lo abrevio diciendo, ¿cuál sería la función potencial? Fíjense lo que estamos haciendo, que es bastante lógico. O sea, aquí estamos diciendo, si yo le doy un campo escalar, calcular el gradiente es fácil, son las derivadas parciales. Lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que el proceso inverso. O sea, en vez de ir desde U hacia el campo, hacia el gradiente, estoy diciendo, tengo el gradiente y quiero ver de dónde viene. ¿Entienden la idea, no? ¿Ah? ¿Entienden la idea, no? Se entiende bien, profe. Entonces, primero, yo tengo que demostrar primero o probar, porque ustedes eso no lo vieron, o sea, no vieron eso es mío. ¿Será cierto que esto es el gradiente de una función u? ¿Cómo lo sé? Y bueno, tengo que probar lo que dijimos recién. Esto que está acá es P. Y esto que está acá es Q. Les puse nombre. Es P y Q. Entonces, lo primero que yo hago es tengo que demostrar que la derivada de Q con respecto de X sea igual a la derivada de P con respecto de Y. Lo que dijimos recién, la condición esa. Y lo voy a hacer, voy a decir, a ver, ¿cuánto vale la derivada de P con respecto de Y? Derivada de P con respecto de Y es, bueno, derivada de eso con respecto de Y va a dar 2x. ¿Cuánto es la derivada de Q con respecto de X? 2x. Me dan iguales. ¿Ah? Dan iguales. Si dan iguales, está cumpliendo la condición de independencia de trayectoria y que por ende hay un campo, una función potencial. De nuevo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? P y Q eran las derivadas de U con respecto de Y con respecto de Y. Y esas dos derivadas son las derivadas cruzadas de esa U. ¿Ah? Entonces ahora tengo que hacer todo el desarrollo que hicimos recién, con el ejercicio, y si me sale bien, o sea, me va a salir bien, voy a encontrar esa U que está allá arriba. Voy a llegar a eso. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, primero, probé que eso es cierto. Entonces puedo seguir haciendo. Si no, yo tendría que decir, no, esto no es un campo vectorial conservativo, por ende no tiene una función potencial. Como si son iguales, lo tiene y lo voy a calcular. Yo digo así, entonces, vamos a hacerlo igual que como hicimos recién, pero va a ser un poquito más fácil porque voy a tener menos simbolitos. Voy a empezar a resolver. Voy a decir, ok, se cumple esto. P, entonces, P es la derivada de una función U que no conozco, derivada con respecto a X. Es el mismo desarrollo que hicimos recién, ¿sí? Entonces, la función U que estoy buscando, que es una función de dos variables, ¿quién es? Y bueno, es la integral de P. Lo pongo y lo resuelvo. La integral de P. Y me aparece ese término raro, que era phi de I. ¿Tá? A diferencia del desarrollo de recién, yo ahora tengo datos y puedo empezar a resolver. ¿Cómo quedaría? Quedaría así, integral de P. ¿Quién es P? Ese paréntesis. O sea, tengo integral de 2xy más 1, diferencial de x más phi de I. Esa integral la puedo resolver. ¿Ah? Fíjense que estamos haciendo integral indefinida, o sea, no tengo límite. Estoy integrando con respecto a x. ¿Ah?
Si yo integro eso con respecto a x, me queda así. El 2, que sale afuera. La integral de x con respecto a x va a ser x al cuadrado sobre 2. Y es una constante para esa integral. Más la integral de 1 por el diferencial de x es x. ¿Ah? Más phi de i. Y esta es la función u. O sea, este es mi resultado. Me falta todavía, pero ese ya va siendo mi resultado. Ese 2 se va con ese 2. ¿Ah? Y fíjense cómo ya se me va armando, ¿no? Yo estoy diciendo que la función u que estoy queriendo calcular es x cuadrado por i. X cuadrado por i. Ese todavía no lo tengo. Más x. El más x. Esa partecita que solamente tiene i va a ser phi de i, que lo voy a calcular ahora, ¿no? ¿Me siguen, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, yo digo eso que está ahí. Ya tengo el resultado, pero me falta phi. Entonces, ¿lo que hago? Derivo a esa u con respecto a i. Si yo derivo todo eso que está ahí con respecto a i, va a quedar así. Voy a derivar todo eso, ¿no? Me queda la derivada de x cuadrado por i es x cuadrado. ¿Sí? La derivada de x con respecto a y es 0. Y la derivada de phi, bueno, es la derivada de phi. ¿Ah? Pero la derivada de u con respecto de y es q. ¿Se acuerdan, no? La derivada de u con respecto a x es p. La derivada de u con respecto a y es q. O sea que puedo poner así. X al cuadrado más phi prima de y es q. ¿Y q quién es? Esto que está acá. X al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ah? Acá puedo, o sea, tengo que despejar phi, pero es fácil acá. Ese x al cuadrado se me va con ese x al cuadrado y me queda así. Phi prima de i me quedó igual a menos i cuadrado. De acá puedo despejar esa derivada y me queda así que phi de i es la integral de menos i al cuadrado. Y si lo voy resolviendo queda así. El menos lo saco afuera, i cuadrado diferencial de i. O sea que va a ser menos i, no x. La integral de i cuadrado con respecto a i va a ser i cubo sobre 3. Esta es phi. Y si esa phi la reemplazo acá, me queda así. Entonces que u, lo pongo acá abajo, u, función de dos variables es, ¿qué me quedó? X cuadrado i más x más phi. Y phi es menos i cubo sobre 3. O sea, este es el resultado, esta es la función potencial. Y obviamente coincide con lo que yo hice, porque lo hice a propósito, para que fuera así. ¿Me siguen, no? Sí, profe. ¿Ah? Bueno, ¿duda con eso? ¿Usted nos recomendaría hacerlo así como lo hizo usted, en vez de aplicar la fórmula largasa esa que habíamos llevado para U, para calcular U? Sí. Yo, por ejemplo, no sé cuál es la fórmula que decís vos, esa fórmula grande que pusimos hace un ratito. Sí, que U de X es igual a la integral de P, Sí. y eso. No, en general se hace así. Por ejemplo, yo tengo mala memoria. Entonces, yo no me acuerdo de fórmulas, la memoria no me las puedo acordar. ¿Ah? Me parece mucho más sencillo ir haciendo el desarrollo. Y en general se pide el desarrollo. ¿Ah? Eso por ahí también tiene que hablar con Luis, pero en general, este desarrollo es uno, salvo a una salvedad que hay que hacerla, en ecuaciones diferenciales es uno de los tipos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, ese mismo desarrollo lo van a tener que hacer. Se puede usar la fórmula y bueno, no estaría mal, pero la idea por ahí que además que lo saben resolver, digamos. Yo no me lo acuerdo de memoria. Es más fácil desarrollarlo que aprenderlo de memoria. Yo lo haría, digamos. ¿Sí? Me está faltando una cosa y cortamos.
Porque, o sea, rebobinando un poquito al margen del ejercicio, ¿no? Tengo un campo vectorial F, que es ese. Demostré que tiene función potencial, que es U. La calculé. O sea, está todo lindo. Y, o sea, ahora me pregunto, primero, ¿para qué? Y segundo, ¿qué tiene que ver esto con integrales curvilíneas? ¿Por qué lo estamos viendo acá? ¿Ah? Porque si se fijan, salvo esas integrales, no hay integrales de línea acá. ¿Por qué viene acá adentro esto, no? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué se usa? Fíjense, a ver, voy a borrar. Voy a borrar acá. Vamos a usar este mismo ejercicio como ejemplo. Borro acá y dejo ahí lo de la derecha para que me quede como referencia. Supongamos ahora, volvemos al tema de integrales de línea, ¿no? Que yo tengo un ejercicio que me diga así. Calcular la siguiente integral de línea, o integral curvilínea. ¿Ah? Si esta es una integral curvilínea, acaba un campo vectorial. Voy a usar ese que está ahí, o sea, 2xy más 1, diferencial de x, más... esto sería un ejercicio ahora sí de integral curvilínea. En el ejercicio de integral curvilínea, ¿qué tengo yo? El campo vectorial. Acá tengo P, y acá tengo Q. ¿Sí? Necesito la curva, o sea, la trayectoria. Supongamos que para no hacerlo tan complicado, voy a decir que la curva L, o la trayectoria, va a ser I igual a x al cuadrado, y que voy desde el 0, 0 al 1, 1. ¿Ah? Eso sería bien un ejercicio de integral curvilínea. ¿Ah? Entonces, yo tengo un montón de opciones ahora para ver cómo me conviene resolver eso. ¿Por qué? Primero lo que yo haría es gráfico la trayectoria, ¿sí? Va a ser algo así. X, y acá tengo el puntito A, que sería el 0, 0, y la trayectoria va a ser la parábola. Supongamos que ponga acá el puntito B, acá sería el 1, acá sería 1, y me está diciendo que hace así. ¿Me siguen, sí? Sí. Estos son los clásicos, o sea, ustedes en el práctico han hecho ejercicios de este tipo, más o menos. Entonces tengo primera opción, ¿sí? Resolverla sin pensar mucho, como ustedes han hecho en el práctico los primeros ejercicios. Yo digo, bueno, si es que el cuadrado, reemplazo las y ahí adentro, calculo con y el diferencial de y, reemplazo ahí y uso x como variable. ¿Así han hecho o no? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, eso lo Sí, saben profe. resolver, ¿no? Sí, tenés que el diferencial de y es derivando y Sí, a 2x. es una forma. Sí. ¿Ah? Ahora, fíjense, este campo vectorial que yo puse acá a propósito, es el que hicimos recién, y yo demostré que la derivada de esto con respecto a y era igual a la derivada de esto con respecto a x, o sea, era independiente de la trayectoria. No lo voy a hacer de nuevo, pero lo hicimos. O sea, ese campo vectorial es conservativo. Si es conservativo, quiere decir que yo puedo decir, no, x al cuadrado me parece muy difícil, uso una recta, o uso dos rectas, eso lo han hecho como ejemplo, creo. Puedo cambiar la trayectoria porque sé que el resultado es el mismo. ¿Así que no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces yo voy a Sí, abreviar se un entiende. poco. Yo pongo acá. ¿Cómo es? No lo voy a demostrar porque lo hicimos. Es independiente de la trayectoria. Sí lo voy a resolver, pero por una cuestión de que quiero demostrar que da igual a otra cosa. Bueno, como es independiente de la trayectoria, digo, no uso la parábola porque es más difícil. Yo puse acá a propósito 1, 1, qué sé yo, porque la recta y igual a x es una trayectoria más sencilla que pasa por esos dos puntos. Entonces lo que digo, listo, no te hago caso, voy a usar esta trayectoria porque me gustó más. En general es mucho más fácil esta.
Fíjense, lo voy a resolver porque quiero que después hagamos otra cosa, ¿no? Hago así. Si y es igual a x, diferencial de y es diferencial de x. O sea que el reemplazo es bastante sencillo. Va a quedar 2xx más 1, diferencial de x, más x cuadrado menos x cuadrado, porque igual a x, y diferencial de y es diferencial de x. ¿Ah? Estoy haciéndolo un poquito rápido para no perder el tiempo, pero reemplacé igual a x, el diferencial de x, y aquí tengo que poner los límites del integral. X va de 0 a 1, o sea que pongo entre 0 y 1. ¿Ah? X cuadrado menos y cuadrado se va. Se simplifica. Acá me queda 2x al cuadrado. ¿Sí? Si integro, me queda la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Había un 2 ahí. Y la integral de 1 es x. ¿Ah? Eso entre 0 y 1. Me sigue más o menos, estoy haciendo un poquito rápido, pero la idea es esa, ¿sí? Y acá me queda 1. O sea, hay que repasar por 1. Eso es 1/3, porque 1 al cubo es 1, 1/3, 2/3 más 1. Me queda 2/3 más 1. Y 1 es 3/3, o sea que si lo pongo un poco más simplificado, eso es 5/3. Hasta ahí me siguen, ¿sí? ¿Sí? Sí, calculamos la integral curvilínea de esa curva abajo, haciendo una simplificación, ya que es una función, ¿cómo era? Es un campo vectorial Campo conservativo. conservativo, entonces me puedo, voy a hacer una palabra, puedo hacer lo que se me encanta con la trayectoria, uso otra, la que yo quiera, infinita, puedo hacer la que quiera, ¿no? No lo voy a hacer, pero si ustedes hubieran hecho la parábola, el ejercicio queda un poquito más complicado, pero debería dar lo mismo, va a dar lo mismo. 5/3 me da. Solamente como para que repasemos conceptos. 5/3 no lleva unidad porque no sé qué es. No es la longitud, no es nada, ¿eh? No sé. Si el campo vectorial sería fuerza, eso va a ser trabajo. Pero yo no sé qué es. Ah, no tiene un sentido geométrico, no tan fácil. Bueno, me da 5/3. Ahora voy a borrar una partecita acá. Porque lo que quiero mostrar, función potencial. Yo dije, ese campo vectorial F es un campo conservativo. Si es un campo conservativo, puedo hacer lo que yo quiera con la trayectoria. Y también existe una función potencial, que ahora vemos para qué se usa. Fíjense. La integral que yo tengo ahí es esto. Fíjense, integral, lo pongo en símbolo, ¿no? P de X más Q de Y. Esa es la integral en forma simbólica. Pero yo dije que P y Q eran la derivada de U con respecto de X, diferencial de X, más la derivada de U con respecto de Y, diferencial de Y. O sea, esto es cierto porque es un campo vectorial conservativo. P era esa derivada y Q era esa derivada. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen, sí? Sí, profe. Y eso que está acá, y esta es la parte interesante, ¿qué es eso? Es la derivada de U con respecto de X, diferencial de X, más la derivada de U con respecto de Y, diferencial de Y. Eso es el diferencial total, ¿se acuerdan? Es un tema de tercera clase, más o menos. Es el diferencial de la función U. Eran sus derivadas parciales multiplicadas cada uno por el diferencial. O sea que te lo puedo poner así, es la integral del diferencial de esa función U. ¿Sí? Integración y diferenciación son operaciones inversas. ¿Sí? O sea, integro. Cuando integro eso me queda directamente U. ¿Entre qué puntos? Porque tengo valores. Entre los puntos A y B, o sea, lo que estoy diciendo es que no depende de la trayectoria, sino que depende del punto de inicio y el punto de fin. O
O sea, depende, acá en el barro, entre A y B. O sea que todo ese ejercicio yo lo podría haber resuelto así, como la función, aplico el barro, ¿no? U, valuada en B, menos la función U, valuada en A. Estoy sacándome de encima el hecho de usar una trayectoria, porque estoy diciendo que no depende de la trayectoria. Depende solamente de dónde arranco y de dónde termino. ¿Ah? Y fíjense que nos tiene que dar, y así terminamos y hacemos recreo. La función U, que es la función potencial, yo ya la calculé hace un ratito, es esa que está ahí arriba. ¿Ah? Entonces estoy diciendo que, a ver, aplico barro, voy a hacerlo así. Voy a reemplazar en U, ¿sí?, el valor de B y después menos el valor de A. ¿Cuánto vale B? Yo lo borré recién, ¿se acuerdan de la trayectoria? El punto A era el 0, 0. O sea, yo empezaba en 0, 0 y terminaba en 1, 1. Así era el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a hacer U valuada en B. ¿Cuánto es U valuada en B? B es 1, 1. Se voy a reemplazar todos 1 ahí. Me va a quedar 1 menos 1 más 1. ¿Sí? ¿Me sirve o no? Sí, profe. Y acá como me dio. Bueno, menos todo eso valuado en 0. 0 menos 0 más 0. Y acá en algún lado le pifiaron algo porque me tiene que dar el mismo resultado. Acá tengo 1 más 1. ¿Sí? Está bien, bro. 1 más 1, 2. Sí, porque 1 más 1 es 2. Menos 1 tercio. ¿Ah? Había visto un menos ahí, por eso no me daba. 0 más 0 más 0 es 0. O sea que lo pongo. 2 es 6 tercios. 6 tercios menos 1 tercio me da 5 tercios. O sea, da lo mismo. ¿Se entiende la idea, no? Llegamos al mismo resultado que antes, pero usando la función potencial. ¿Y cuál sería la ventaja? Porque de última yo diría, ok, me parece más fácil hacerlo del lado izquierdo porque yo para hacer todo esto tuve que calcular la función potencial y calcular la función potencial lleva un poquito de tiempo. ¿Ah? Pero yendo a una aplicación más de ingeniería o más de física, yo estoy diciendo que tengo una función donde solamente tengo que evaluar valores y obtengo el resultado. O sea que fue un ejercicio de que esto realmente me representara algo que me interesa. ¿Sí? Esto me permite a mí mucho más fácil, si a mí me cambian el ejercicio, no, ahora en vez de ir desde el 0, 0 al 1, 1, voy del 0, 0 al 8, 8, al 3, 3, lo que sea, es mucho más sencillo tener esa función, evaluarla y ver qué da. Y no tener que andar reemplazando ahí y volviendo a integrar todo, porque si yo cambio la trayectoria, cambio los puntos, cambio todo, me cambia mucho el ejercicio acá, o sea, cambia todas las integrales. ¿Sí? Yo acá tengo una función así donde evalúo, bueno, en realidad evalúo en vez de nada, o sea, hago una diferencia de potencial, eso se llama diferencia de potencial, y me da el resultado, ¿se entiende la idea, digamos, no? ¿Vamos? Yo lo entendí perfecto. Bien.